Muy buenos días, tardes o noches. Les habla el profesor José Enrique Mota y hoy vamos a dar formalmente el inicio a una serie de vídeos correspondiente al tema de las fracciones, así que solamente pido like y mucha atención. Antes de siquiera nosotros hablar de las fracciones y empezar a tratarlas, es bueno de que nosotros tengamos bien claro el concepto propio de fracción. Entonces, dice que una fracción, lo primero que hay que saber es que es un número. Bien, ¿qué se obtiene al dividir un valor entero en partes iguales? Es decir, las fracciones surgen explícitamente de una división. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más sencillo con el cual nosotros lo podemos asociar? Bueno, supongamos que yo tengo una tarta o una pizza. Entonces, de esa pizza yo quiero una cuarta parte. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que esa pizza o esa tarta yo la voy a dividir en cuatro partes iguales, como la que ustedes están viendo en la imagen. Después de que yo la divida en cuatro partes, repito, iguales, de esas cuatro partes yo voy a tomar o voy a consumir, si quiero verlo más fácil, una. Entonces, yo acabo de consumir la cuarta parte de esa tarta. Es decir, yo dividí el conjunto en completo y de esas cuatro partes iguales consumí una. Entonces, ese es el criterio básico que hay que tener a la hora de tratar las fracciones. Primero, entender que surgen o son una división de un valor ya entero, de un valor ya predeterminado. Entonces, las fracciones obviamente pertenecen al conjunto de los números racionales, que voy a estar subiendo otro vídeo más a fondo para tratar más en concreto ese tema. Entonces, las fracciones es un conjunto entre dos valores. Un valor que se va a encontrar arriba y otro valor que se encuentra debajo. En el medio va a haber una rayita o una pequeña línea. Esa línea se llama línea fraccionaria y cumple la función de dividirme el valor entre un valor que queda arriba, como ya mencioné anteriormente, y un valor que queda debajo. Entonces, el valor que se encuentra arriba recibe el nombre de numerador y el valor que se encuentra debajo recibe el nombre de denominador. Y todo eso en conjunto toma el nombre de fracción. Es decir, la fracción es todo el conjunto del numerador y el denominador. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos darle una lectura, o sea, las fracciones tienen que tener un nombre, el cual nosotros puede ser algo un tanto informal, como puede ser un lenguaje más matemático, más formal. Aquí lo vamos a enseñar de las dos maneras. El primer método es el método informal y el segundo método es el método formal. Entonces, de forma informal o coloquial, podemos decir que se puede leer tal que o como tal, nombrando el numerador, luego diciendo entre y luego mencionando el denominador. Supongamos que yo tuviese la fracción 2 y debajo 3. Pues entonces esa fracción en conjunto, para yo poder nombrarla, sería 2 entre 3. Fíjese que yo menciono primero al numerador, luego digo entre y luego menciono el denominador. Esa es la forma más sencilla. Supongamos que tuviese esta, por ejemplo, esta. Sería de la misma manera, 9 entre 4. Tan sencillo como eso. Numerador, digo la palabra entre y luego menciono el denominador. Ahora bien, eso es de la forma coloquial. De la forma un tanto más formal hay que darle un cierto rigor. Dice, o básicamente hay que, primero, nombrar al numerador tal cual. Bien, se nombra el numerador de la misma forma. Ahora bien, con el denominador vamos a tener una regla bastante concreta. Cuando el valor vaya desde 2 hasta 10, cada valor tiene un nombre en específico. Por ejemplo, si el valor es 2, se dice que es medio. Si el valor es 3, es tercio. Si es 4, es cuartos. Si es quinto, es quintos.
Si es 6, es sextos. Si es 7, es séptimos, con la S, todos con la S. Si es 8, es octavos. Si es 9, es novenos. Y si es 10, es décimos. Note que entre esa lectura que nosotros le dimos y los números cardinales, perdón, los números ordinales, solamente existe la diferencia de la S. Bien, y que en el 2 es medios y en el 3 es tercios. Bien, entonces, sin embargo, cuando es mayor que 10, o sea, cuando ya pasa de 10, al número, o sea, llamamos al número de forma normal y le agregamos la terminación avos. Por ejemplo, supongamos que yo tenga 9 y abajo 2. Entonces, yo lo nombro de la siguiente manera. Nombro primero al numerador, que sería 9. Y me fijo que aquí tengo un 2. Y según aquí digo que el 2 hay que llamarlo medios. Entonces, esa fracción en su totalidad sería 9 medios. Bien, si en vez de un 2 yo tuviese un 3, por ejemplo, leo aquí que si tuviera 3 sería tercios. Entonces eso sería 9 tercios. Si hubiese un 4, sería cuartos. Si hubiese un quinto, por ejemplo, en este caso, en ese caso sería 10 quintos y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa si sería en este caso? Por ejemplo, 2 partido 11. Entonces, yo dijera lo siguiente. 2, que es el numerador normal, y abajo me fijo que pasa de 10. Como pasa de 10, ya le doy la terminación de avos. Sería 2 onceavos. Bien, fíjese cómo el onceavo es el 11 normal y solamente hay que agregarle la terminación avos. Si hubiese, por ejemplo, en vez de 11, hubiese, por ejemplo, un 15, por ejemplo, sería 2 quinceavos. Y así sucesivamente. Menciono el número y le agrego la terminación avos. Ejemplo, míralo aquí. 1 entre 2 se lee un medio. El 1, muchos dirán, bueno, profesor, ¿y por qué no sería 1 medios? 1 medio sería un poco extraño, entonces se nombraría un medio. 3 quintos se lee 4 cuartos, 4 novenos, 5 doceavos. Miren aquí cómo se aplica la regla. El 12, que es lo que tenemos aquí, y solamente le agrego el sufijo avos. Y 10 décimos. Bien, entonces esa prácticamente sería la forma en la que yo leo una fracción. Eso obviamente irá ligado al requisito o al nivel de formalidad en el que usted se esté desenvolviendo. Tipos de fracciones bastante importante. Por ejemplo, recordemos que las fracciones tienen como parte al numerador y al denominador. En función de la relación entre estos dos, entonces yo voy a tener los tipos de fracciones. Por ejemplo, cuando el numerador sea menor que el denominador, entonces la fracción va a ser propia. Bien, caso contrario, cuando el numerador sea mayor que el denominador, entonces la fracción será impropia. Y cuando yo tenga el mismo numerador y el mismo denominador, entonces diré que la fracción es unitaria. Entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos. Los siguientes son un pequeño grupo de fracciones. Tenemos 3 quintos, 7 décimos y 11 treceavos. Si usted se fija, cumplen o tenemos todos los requisitos de que todos los numeradores son más pequeños que sus denominadores. Por ejemplo, el 3 es más pequeño que el 5. El 7 es más pequeño que el 10 y el 11 es más pequeño que el 13. Entonces, teniendo esas características, podemos decir que esas son fracciones propias. Bien,
¿Por qué? Porque se me cumple que el numerador es más pequeño que el denominador. Caso contrario, si usted se fija, aquí tenemos 10 séptimos, 9 cuartos, 6 cuartos y, aunque déjame quitarlo, y 7 quintos. Entonces, si usted se fija, todos los numeradores son más grandes que los denominadores. Eso es el caso contrario. Por lo tanto, decimos que esas son fracciones impropias. Y las fracciones unitarias, déjame colocarlas aquí, son bastante sencillas. Una unitaria es cuando tenemos el mismo numerador y el mismo denominador. El mismo numerador y el mismo denominador. ¿Por qué decimos que son unitarias? Bueno, porque eso que usted está viendo ahí es igual a 1. ¿Por qué? Porque 4 dividido entre 4 siempre va a dar como resultado 1. Y lo propio aquí, 5 dividido entre 5 siempre va a dar como resultado 1. Por eso es que decimos que son unitarias. ¿Cómo representar las fracciones? Las fracciones las podemos representar de varias maneras, atendiendo a si son propias o si son impropias. Bien, entonces, a este nivel es bueno que ustedes sepan que hay varias formas. Entonces vamos a ver los diversos tipos de ejemplos. ¿Qué pasa cuando la fracción es propia? Sencillo. Lo primero que hay que ver es el valor que tengamos en el numerador y en el denominador. Cuando la fracción es propia, es muy sencillo. Por ejemplo, esta es una fracción propia, esta también, esta también, esta también y esta también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo puedo utilizar prácticamente cualquier figura geométrica que yo sepa, ya sea un círculo, un cuadrado, un triángulo, un rombo, etc. Sin embargo, tengo una restricción. La restricción es que tengo que dividirlo en partes iguales. Por tanto, las mejores figuras que nosotros podemos utilizar serían los rectángulos, los cuadrados y los círculos. No digo que otra figura no se pueda utilizar, pero esas son las que resultan más fácil de dividir en partes iguales. Luego de eso, nosotros vamos a proceder a analizar qué valor yo tengo en el denominador. En este caso, por ejemplo, yo tengo vamos a hacerlo con este. Yo tengo un 10, perdón. En este caso yo tengo un 10 en el denominador. O sea, en esta partecita tengo un 10. Yo voy a tomar una figura, ya sea un cuadrado o un rectángulo, y lo voy a dividir en 10 partes iguales. Mírelo aquí, tengo 5 arriba y 5 abajo. Bien, una figura, 10 partes iguales. Entonces, de esas 10 partes, yo ahora me voy al numerador, que veo que es aquí un 4. Yo voy a sombrear 4 partes de esas 10. ¿Cuáles 4? Bueno, la que yo considere. En este caso, aquí, aquí, aquí y aquí. Y ya yo tengo representada perfectamente mi fracción. Paso similar aquí. Yo veo que tengo un 7 en el denominador. Yo busco mi figura de 7 lados, que es esta. Y de esas 7 voy a sombrear una sola, que es lo que me dice el numerador. Y esa fue la que sombrearon aquí. Aquí también voy al denominador, que es 4. Tomo mi figura, que en este caso es un círculo, lo divido en 4 partes iguales y de esas 4 sombreo única y exclusivamente una. Mírelo aquí. Lo mismo pasa aquí. Me voy al denominador, que es 5. O entonces creo mi figura o dibujo mi figura con 5 partes iguales. Y de esas 5 sombreo la cantidad que me diga el numerador. En este caso es 4. Entonces, así se representa una fracción que es propia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no es propia? Es decir, cuando es impropia. ¿Cómo resolvemos eso? Sencillo. Si usted se fija, esta fracción es impropia, esta es impropia, esta también y esta también. Entonces, si usted se fija, en este caso, en lo primero que nosotros tenemos que fijarnos es en el denominador, como siempre.
que en este caso es el 10. Lo que pasa es que está colocado de otra manera, pero es el 10. Yo voy a dibujar una figura que tenga 10 partes iguales. Me fijo en esta partecita aquí, por ejemplo. Me fijo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 por 2 son 10. Ahora bien, de esas 10 partes iguales, ¿cuántas voy a sombrear? Bueno, entonces me voy aquí al numerador y me fijo que es 11. Sin embargo, tengo un problema porque yo solamente tengo 10 partes y tengo que sombrear 11. ¿Qué hago? Para yo solucionar ese problemita, vuelvo y busco la misma figura con las mismas 10 partes. Mírela aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora sí ya yo puedo sombrearla toda la que necesito, porque yo voy a tener 10 y 10, voy a tener 20 espacios disponibles para los 11. Entonces, yo ahí sí voy a sombrear los 11 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este que está aquí son 11. Si no entendieron, vamos a verlo aquí. Me fijo que tengo 7 medios. O sea, esto tengo. Si usted se fija, yo tengo aquí en el denominador el valor de 2. Significa que la figura que yo elija, ya sea un cuadrado, ya sea un rectángulo, yo lo tengo que dividir en dos partes iguales. Mírelo aquí donde está. Sin embargo, de esas dos, ¿cuánto yo voy a sombrear? Bueno, aquí me dice que tengo que sombrear 7. Sin embargo, no tiene sentido que de 2 yo sombré 7. Bien, ¿qué usted va a hacer? Bueno, si aquí elegimos un rectángulo, y lo dividimos en dos partes, yo voy a buscar otro rectángulo, el mismo, y lo voy a dividir en dos partes. ¿Puedo resolver ahí? No puedo, porque ahí solamente me da 4 lugares. ¿Qué hago? Vuelvo y busco otro rectángulo y lo divido en las mismas dos partes. ¿Puedo resolver ahí? Tampoco, porque ahí solamente me da 6 casillas, o sea, 6 partes iguales. ¿Qué hago? Vuelvo y busco el mismo rectángulo y ahí sí, porque ahí me va a dar 8 partes iguales, pero de esas 8, ¿cuántas yo voy a sombrear? Lo que me diga el numerador, que es 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí terminé. Bien. ¿En qué tienen en común? Bueno, que son 4 partes divididas en 2 iguales. Y que como tuve que buscar más de una, me da como resultado ese 7. Vamos aquí, por ejemplo, 13 partido 5. Yo busco una figura y la divido en 5 partes iguales. Aquí. Ahora bien, me fijo que de esas 5 tengo que sombrear 13. Bien, y ahí tengo el mismo problema. Tengo que buscar otro rectángulo con las mismas 5 partes iguales. Míralo aquí. ¿Me da ahí para sombrear las 13? Evidentemente no. Entonces yo vuelvo y busco otro rectángulo. Aquí el punto es que desde que usted sepa que la fracción es impropia, va a tener que utilizar por obligación más de una figura. Bien, caso que pasó al contrario de las fracciones propias. En las fracciones propias, con solamente una figura ya todo estaba resuelto. Pero con una fracción impropia, obligatoriamente hay que utilizar más de una figura. Eso es importante. Cada vez que usted vea más de una figura es porque la fracción es impropia. Y cuando usted vea solamente una figura es que la fracción es propia. Entonces, prosiguiendo con el ejemplo, ahí sí yo puedo sombrear la cantidad que yo necesite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahí ya yo sí tengo mi fracción completa. Entonces, lo primero que hay que fijarse o dar a notar es el valor del denominador. Si no sé cuánto vale el denominador, no sé en cuántas partes iguales tengo que dividir mi figura. Por ejemplo, aquí 5 cuartos, ya yo sé que tengo que tomar una figura y dividirla en 4 partes iguales. Bien, entonces tengo esta que está aquí. Pero ¿cuántas tengo que sombrear? 5. Y veo que ahí va a ser un problema porque necesitaría otra figura más. Entonces, si usted se fija, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares disponibles. Ahora bien, ¿cuánto necesito sombrear? 5, que es el valor del numerador.
1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado.